Saludos a todos, les damos la bienvenida a la reunión del día de hoy. Antes que todo, bueno, queremos darle las gracias por participar, ¿cierto?, en esta reunión. También les queríamos solicitar que nos confirmen si se encuentra bien el audio, si escuchan bien o no. Nos pueden ahí confirmar por el chat. Y obviamente antes de comenzar, queremos también recordarles que dentro de ya las próximas semanas, probablemente vamos ya a finalizar este proceso de todas estas charlas, que van a ser más de 25 charlas que hemos venido ya dando desde el mes de noviembre. Así que bueno, los invitamos a estar atentos también para este proceso. Va a finalizar, ¿cierto?, aproximadamente a mediados o fines de marzo, donde ya estaremos, ¿cierto?, dando paso a las actividades pre-congreso. En este sentido, para comenzar el día de hoy, queremos contarles que tenemos una interesante temática, principalmente basada en las interesantes presentaciones que vamos a tener, ¿cierto?, también en nuestro congreso. ¿De qué? ¿De qué constan estas presentaciones? ¿O qué es lo que vamos a estar revisando? Básicamente, vamos a tener distintos autores que van a estar, ¿cierto?, conversando y exponiendo acerca del biofeedback. El biofeedback como herramienta de intervención de deglución, que es un aspecto bastante interesante de integrar y el cual, al menos desde estas nuevas perspectivas, las vamos a tener, ¿cierto?, con la participación de Mayili Huckabee desde Nueva Zelanda y desde Chile también una interesante revisión con el neurólogo Hachi Mansur, quien es el desarrollador de este equipo EMG-1, un equipo que centra el proceso de intervención en el uso de electromiografía de superficie, que es básicamente uno de los principales elementos de más fácil acceso que tenemos hoy en día para este trabajo, ¿cierto?, de biofeedback. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de herramientas con las cuales tenemos la posibilidad de trabajar y que obviamente nos centran en una interesante discusión. Primero, ¿cuál es la evidencia en términos históricos en relación al uso de este tipo de metodología? Y en segundo lugar, un componente muy interesante, ¿cuáles son las herramientas y cómo se sustentan o en qué subtipo de información y de evidencia se sustenta el desarrollo de estas tecnologías? ¿Cómo se implementan los programas? ¿Cómo se determinan los parámetros, por ejemplo, de programación de un equipo? ¿Cómo se determinan los procesos de intervención, el programa de intervención propiamente tal, mediado por cargas, sobrecargas, progresiones en términos de la dificultad y el aumento de dificultad, el establecimiento de repeticiones, de series, etc. Esto tiene un correlato muy particular y que tiene también mucha relación con el desarrollo de las nuevas, ¿cierto?, bases conceptuales, la nueva evidencia, las nuevas bases metodológicas que hemos tenido a nivel, ¿cierto?, de la deglución y de los distintos dispositivos y herramientas que se han venido generando desde el año 2005, 2006, incluso el 2003, hasta la actualidad. Por ende, vamos a revisar qué es lo que tenemos como información. En primer lugar, un aspecto muy interesante se relaciona con lo que tenemos en pantalla. La evidencia en torno al uso de electromiografía es de larga data. Consta, podríamos transformarlo, incluso de años previos al año 95, tenemos también un alto número de publicaciones relativas al uso de la electromiografía como herramienta de biofeedback, tal como vemos en la imagen donde hemos citado una investigación que utiliza esta tecnología. ¿Cuál era el problema con estas versiones previas? Es que básicamente hasta fines de la década pasada, o sea, desde el 2000 al 2008, aún los equipos y dispositivos centrados en el uso de electromiografía tenían un elevado costo. Hoy en día tenemos equipos de 400, 500 dólares, que es muy barato en comparación al costo sobre los 5.000, 6.000 dólares, incluso mucho más, que tenían los equipos en esta época. Pero muy interesante también cómo desde aquellos años se empieza a integrar la electromiografía como una posible herramienta de biofeedback. Hoy en día tenemos muchas, pero esto es un muy buen precedente en términos de cómo se fueron instaurando estas bases. Acá también tenemos una publicación de los años 90 de Mayili Huckabee y Kenito, quienes también realizan una investigación en términos del uso, ¿cierto?, de
electromiografía versus también el uso de auscultación cervical, obviamente para este tipo de determinación, ¿cierto? El análisis electromiográfico como herramienta, ¿cierto? De evaluación e intervención. Y un aspecto interesante acá es que ya comenzaban a exponer algunas dificultades, sobre todo por la gran cantidad de variables asociadas, ¿cierto?, a estos componentes ya más técnicos, la frecuencia, la intensidad, la duración. ¿Frecuencia, intensidad y duración de qué? Sobre todo cuando teníamos, ¿cierto?, o incluíamos el análisis acústico, por ejemplo, también, que también consta de estos parámetros y generaba algunas dificultades. Básicamente en estos años fueron y se fueron realizando estas primeras aproximaciones. Un aspecto importante del análisis, por ejemplo, de sonidos, actualmente tenemos muchas herramientas y una herramienta muy interesante en términos del uso de sonar Doppler y este tipo de estímulo particular del ultrasonido, no tanto en la imagen, pero sí en el sonido como herramienta de evaluación, y actualmente también se está presentando algunos modelos centrados en el uso de ultrasonido como biofeedback. En el caso del sonido se ha utilizado el ultrasonido, se ha utilizado también la acelerometría, entre otras tecnologías. El punto, ¿cierto? Lo importante con esto es que básicamente este tipo de tecnologías también representa cierto nivel de dificultad de acceso, principalmente por los costos asociados. Acá tenemos un ejemplo, esto es la acelerometría, que básicamente se asocia, ¿cierto?, a este sistema de registro y medición de desplazamientos laríngeos, los cuales, tal como estamos viendo, ¿cierto?, en la imagen, pueden, ¿cierto?, utilizar como biofeedback el desplazamiento laríngeo captado por la acelerometría para generar un movimiento, para generar algún tipo de respuesta de un juego en 2D, como el que vemos a la derecha. Problemática nuevamente, en la acelerometría el costo de implementación es demasiado costoso, incluso hasta la actualidad. Pero un aspecto particular de esto es que todos estos modelos ya vienen desarrollándose, utilizándose hace más de 20 años. Se complementan con algunos de mayor visualización o mayor frecuencia, ¿cierto?, de acceso en términos de el conocimiento que nosotros podemos tener. Pero el biofeedback en sí siempre ha sido utilizado. El tema es el foco con el cual lo estábamos utilizando, ya que básicamente estas estrategias, que hoy en día vemos muy bien resumidas en estos componentes que tenemos acá en la imagen, desde los equipos biofeedback mediante ejercicios linguales isométricos, el equipo IOP, el equipo TPS-100, son equipos centrados en el biofeedback. Un biofeedback mucho más simple en el equipo IOP, que era simplemente un display lumínico, un semáforo, de rojo, amarillo, verde. Cuando el usuario llegaba al target, al objetivo, se llegaba a esta luz verde, por ejemplo. Muy simple. En el caso de los ejercicios linguales isométricos también, y en el caso específico del equipo TPS-100, se podía interactuar con una pantalla y con un juego en 2D, donde la presión lingual hacía subir, ¿cierto? Permitía desplazar un personaje, ¿cierto?, hacia arriba en la pantalla y podía ir, ¿cierto?, comiendo, ¿cierto?, algún tipo de estímulo visual. Eso es un ejemplo on-off, ¿cierto?, binario. Presiono, sube, relajo, dejo de presionar, baja el personaje. Y cuando está arriba, puede comer algo, puede llegar a cazar una moneda, por ejemplo, un juego en 2D bastante simple. Eso lo presentaba el equipo TPS-100. El equipo IOP también biofeedback, un poco más simple. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Es que básicamente en aquellos años, cuando se desarrollan estos equipos, se pensaba en el biofeedback como un componente que evidentemente favorece el aprendizaje motor, pero con el paso del tiempo se fueron especificando los principios y los componentes que efectivamente se asocian a esta potenciación del aprendizaje motor. Debemos recordar que el aprendizaje motor en sí, como un proceso de aprendizaje, tiene directa relación con la instauración de patrones neuroplásticos. Aprendizaje motor es igual, ¿cierto?, a neuroplasticidad. En la medida que más, ¿cierto?, y más redes volvemos y empezamos a formar, de mejor forma se instaura este patrón de ejecución que estamos, ¿cierto?, realizando en un punto determinado.
Y esto también se suma la especificidad, que tiene que ver con estos patrones de proximidad entre la tarea y el objetivo, la función objetivo. Tienen que ser similares en términos de estos patrones de reclutamiento, de activación muscular, de interacción de cadenas musculares, etc. Y que desde este punto de vista, ya asociándolo a los principios de aprendizaje motor o sensorio-motor, se definían muy bien en base a dos componentes. Uno, el foco atencional. Acá entramos un poco en los modelos de aprendizaje motor o sensorio-motor. Debemos recordar que en unas primeras aproximaciones, las definiciones, ¿cierto? Y las especificaciones para el aprendizaje motor se centraban en tres grandes etapas. Una etapa inicial, que era una etapa centrada básicamente en una ejecución sostenida, con mucho ensayo-error, donde requiero y requería de mucha información relativa a esta ejecución que estamos aprendiendo o que estamos volviendo a realizar. En un segundo punto, esta etapa, ¿cierto? Una etapa intermedia, donde ya empezamos a mejorar en este patrón de ejecución, requiero de menos información y obviamente cometo menos errores en la ejecución, hasta llegar a una etapa ya de asociación, donde este movimiento, esta ejecución ya se integra, incluso en algunos casos pasa a ser casi subconsciente, en muchos casos la ejecución, ya que ya tenemos, ¿cierto?, una cierta expertise en la ejecución, un número, un patrón alto de repeticiones que nos permite generar y llegar a este punto de aprendizaje motor. Todo este proceso definido de forma macro en este periodo, obviamente tiene esta evolución y se definía en torno a esta evolución. Hoy en día sabemos que este proceso de aprendizaje motor y obviamente de activación neuroplástica asociada a una función o a un aprendizaje de una habilidad o a la recuperación funcional de una función X que a lo mejor perdimos por un accidente vascular o por un traumatismo, donde queremos mejorar en esta ejecución, en el patrón de ejecución, básicamente depende de muchos componentes. El aprendizaje motor se encuentra definido por muchos principios, muchos componentes que van a llevar a un mejor resultado, como la distribución de la práctica en el tiempo, la variabilidad, se requiere variar de contextos, de tareas, se requiere de muchos componentes asociados a esto. La cantidad de la práctica. Nosotros habitualmente aprendíamos a trabajar prácticamente todos los componentes motores con trabajos centrados bastante, de forma bastante particular en bloque. Es decir, una tarea con 3 series y cada serie con 3 sets de 10 repeticiones. Y todo estandarizado con un trabajo en bloque por una sola tarea. Actualmente nos están diciendo todo lo contrario. Usted tiene que mejorar en esta distribución de la práctica, en la cantidad de práctica, en la variabilidad, ¿sí? Y esto obviamente apunta a que tenemos que tener, en vez de una, muchas tareas. En vez de un trabajo en bloque, probablemente trabajar con una serie por cada tarea, pero es más importante y más significativo para el aprendizaje motor que un objetivo tenga tareas distintas y probablemente una serie por cada tarea. Y ojalá la especificación de repeticiones muy acorde con el rendimiento del usuario. Algo bastante diferente. Aprendizaje sensorio-motor. A esto también se incluyen componentes como la complejidad de la tarea, la cual tiene dos aristas. Una complejidad desde el punto de vista de la carga. Sabemos hoy en día que la neuroplasticidad depende de la especificidad, es decir, de cuán similar es el contexto asociado a los patrones de activación y contracción muscular independiente, ¿cierto? Y muscular en el grupo, en la cadena muscular, con la función, cómo se contrae esta musculatura durante la ejecución funcional, especificidad. Pero también esta especificidad depende también, en términos de la respuesta neuroplástica, de la carga. Yo tengo que tener tareas acorde al rendimiento del usuario. Y esto obviamente nos sitúa en otra discusión. Cargas, sobrecargas, progresiones, establecer objetivamente cuál es mi rendimiento y establecer a la vez objetivos de acuerdo a mi rendimiento y de acuerdo a lo que la evidencia determina como un mínimo de carga para tener un resultado. Y eso está establecido. Por ejemplo, sabemos que ejercicios isométricos, isocinéticos, requieren como mínimo de un 50 a un 60% de la carga máxima que yo puedo hacer. Es decir, tengo que, de alguna forma, obtener de un usuario
su 100% en la ejecución de estas tareas para por lo menos partir desde su 50 o 60%. Y esa ejecución, que puede ser un ejercicio isométrico, por ejemplo, una presión lingual, el tiempo máximo de presión lingual máxima contra el paladar, por ejemplo. Tengo que ajustarlo a estos porcentajes y ojalá, si es que pudiera, evaluar cuántas veces el usuario en particular puede repetirlo, no estandarizar esto. Esto lo hemos hablado en otros videos, es muy interesante. Entonces, cuando nos dicen definir complejidad, obviamente la complejidad tiene que ver con establecer estas cargas mínimas y obviamente aumentar estas cargas, que eso se llama progresión, en el tiempo que tengo estipulado para la intervención, para aumentar la dificultad de la tarea. Y otro aspecto, también relacionado con la complejidad y con la neuroplasticidad, es que estos componentes también se asocian a una ejecución particular de la función o de la tarea en específico. ¿Qué quiere decir esto? La tarea debe ser ejecutada de forma íntegra. No debemos descomponer o segmentar una tarea. Antes, de forma previa, se pensaba que esta descomposición en pasos de una tarea podía favorecer el aprendizaje, pero con el paso del tiempo se ha visto que no, que en realidad uno tiene que ejecutar la tarea tal como, ¿cierto?, se debe realizar en este 100% de la ejecución, no fragmentarla. Y a la vez, esto nos centra en dos interesantes componentes propios del aprendizaje motor. El aprendizaje motor tiene mucha relación con la atención o el foco atencional que va a tener el sujeto. El sujeto no tiene que estar pensando en los pasos a realizar, sino que más bien el mejor foco atencional para favorecer el aprendizaje motor es el foco atencional externo, que tiene que ver básicamente con centrarse en el resultado. Si es el habla, en el sonido final, no en la serie de movimientos para ejecutar o lograr ese sonido. Si es un desplazamiento lingual, es la realización del movimiento, no la serie de pasos o los puntos donde se debe dirigir. Foco atencional externo, en el resultado. Y desde el punto de vista del feedback, este también se debe orientar al resultado. Por ende, ahí es donde está la justificación del por qué este tipo de estrategias que generan un feedback tienden a ser positivos para el aprendizaje motor. La electromiografía, estos juegos controlados por presión lingual, juegos controlados por acelerometría, juegos controlados por ejercicios o tareas expiratorias, o la simple visualización de este dispositivo de fuerza expiratoria, o el simple conocimiento de que si logro generar un trabajo expiratorio contra esta válvula que ejerce resistencia, si el aire pasa, genera un sonido y yo sé que va a pasar, solo el saber va a ser un feedback para mí, de que ejecuté bien la tarea. Otro tipo de feedback más simple, pero que en términos genéricos se expone como un feedback de resultado. Yo ejecuto y la ejecución tiene un resultado probablemente fuera del foco muscular o del foco fisiológico, pero que podemos visualizar en un juego, en un dispositivo, en un recipiente con agua, si queremos modificar el ejercicio expiratorio, o una ejecución sostenida contra la resistencia del agua, que es, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos desde la perspectiva del modelo NMD. Tomamos todos estos principios, estructuramos un proceso de evaluación objetivo que puede ser fácilmente aplicable a ejercicios linguales, a ejercicios respiratorios, la técnica de Shakira, el CETAR, a la apertura del maxilar inferior, y a una gran cantidad de tareas, incluyendo la maniobra de Mendelssohn, por ejemplo, y mediante este protocolo objetivo obtenemos estos 100%, aplicamos estos porcentajes mínimos y máximos, evaluamos la capacidad de repetición del usuario y generamos, por ejemplo, la posibilidad de tener un objetivo. Siempre damos el mismo, pero es un muy buen ejemplo. Si quiero fortalecer la musculatura suprayoidea, en vez de trabajar con una sola tarea, podemos trabajar con 3 o 4. Cuando quiero trabajar la musculatura suprayoidea, bajo el modelo NMD, por ejemplo, tengo una evaluación objetiva, incluyendo las repeticiones de ejercicios linguales, ejercicios expiratorios, de la maniobra de Mendelssohn, por ejemplo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con esos 3 ejercicios voy a hacer una serie de cada uno, pero apuntando al mismo objetivo: fortalecer la musculatura suprayoidea, potenciar la respuesta deglutoria. Eso es bastante interesante. ¿Y cómo puedo complementar esto? Los ejercicios linguales, por ejemplo, los puedo
trabajar desde un punto de vista más hacia un equipo con un sensor de presión, como lo hacen los equipos IOP o TPS-100, y trabajar con un juego. ¿Alguien se le prendió la cámara para que la revise? Los ejercicios, por ejemplo, de fortalecimiento expiratorio, también pueden ser trabajados de una forma muy práctica con estos recipientes con agua y trabajando a tiempo máximo, ¿cierto?, de expiración contra la resistencia del agua, donde el feedback va a ser las burbujas que genera el agua. Esto visto del modelo NME, que es una implementación más simple, ¿sí? Si queremos implementarlo con tiempos, por ejemplo, estos tiempos nosotros lo utilizamos bastante con estas aplicaciones tipo cronómetro con semáforo, que los pueden descargar con el celular desde cualquier plataforma, Android o de Apple, cualquier tipo de app que tenga un cronómetro de un feedback visual. Nosotros trabajamos con ejercicios isométricos, por ende es tiempo máximo. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? El sujeto tiene que presionar, por ejemplo, durante 10 segundos y programamos la app para que dure 10 segundos y va un semáforo pasando de rojo amarillo hasta llegar a verde cuando es el objetivo, cuando son los 10 segundos. Feedback visual. Tenemos el ejemplo de la acelerometría y este juego, donde el salto de este personaje dependía del desplazamiento del complejo laringio. O tenemos también este último componente que a mí me ha gustado mucho porque la electromiografía de superficie fue un subtipo de tecnología bastante inaccesible por mucho tiempo, pero que hoy en día tenemos desde un punto de vista de las distintas tecnologías para la intervención, tenemos una accesibilidad bastante grande. Este mismo equipo que tenemos acá, que es el equipo con el que trabajamos nosotros, básicamente porque es el único que hay en Chile, tiene un costo aproximado de 400 a 500 dólares. Comparados con otros dispositivos que cuestan 2.000 a 3.000, es muy bajo el costo. E incluso tiende a tener funcionalidades mucho mejores que los otros equipos más costosos con los que nosotros hemos trabajado por lo menos. Este equipo nos permite programar el estímulo. Entonces nosotros muchas veces nos reíamos porque conocemos, bueno, Hachi Mansour, el que desarrolló este equipo, que va a estar participando en el Congreso, pero nosotros nos reíamos porque en él le decíamos a Hachi, nosotros no ocupamos un modo de juego que tiene en sí el electromiógrafo, nosotros ocupamos un modo de práctica, porque el modo de práctica nos permitía programar todo. Y con todo nos referimos a todos los parámetros que necesitamos para cumplir con los principios de fortalecimiento muscular, neuroplasticidad y aprendizaje sensorimotor. Podemos establecer, por ejemplo, esto fuera del equipo, yo puedo aplicar, por ejemplo, nosotros en realidad aplicamos modelo NMD, tomamos y obtenemos el 100% del usuario en una tarea isométrica, X, ejercicio lingual, por ejemplo. Tengo su 100, conozco su 60%, que es básicamente lo que se recomienda como mínimo para partir. Puedo programar el equipo para que en la aplicación estos obstáculos, que lo vamos a ver después, aparezcan por el tiempo que yo necesito, que corresponda a esos 60%. Si el usuario presiona durante 10 segundos, van a aparecer cactus durante 6 segundos. Y el 60, que básicamente es el 60% de este usuario, por ejemplo, y va a tener que realizar una tarea que a lo mejor sería muy, muy fome, ¿cierto?, de realizar sin un equipo, pero ahora lo va a estar realizando con el electromiógrafo posicionado sobre la musculatura suprayoidea y nos va a permitir tener una retroalimentación de lo que está realizando el usuario. Es un muy buen ejemplo. E incluso puedo programar el tiempo para que el número de veces que lo tenga que realizar calce, ¿cierto? Sea igual al tiempo que se requiere o a las repeticiones que puede realizar el usuario. Por eso es interesante también ver cómo hemos ido evolucionando. Vamos a revisar acá. Y obviamente en este contexto, desde nuestra perspectiva, creemos que el mejor ejemplo, ¿cierto?, para lo que estamos hablando hoy, ha sido lo constituido la electromiografía de superficie, que es una herramienta bastante útil desde un punto de vista práctico, que es lo que estamos viendo acá arriba. Tenemos dos aspectos interesantes acá. Primero, arriba, estamos viendo en el video, básicamente un teléfono celular con el equipo MG1, que es el que está arriba a la izquierda, un dispositivo bastante pequeñito que se conecta al teléfono, permite conectar los electrodos y este dispositivo nos permite manejar este personaje mediante electromiografía de superficie. Esto ha sido un tipo de biofeedback bastante interesante.
Esto también lo pusimos abajo con un ejemplo muy bueno. El uso conjunto de electromiografía con electroestimulación para generar protocolos de electroestimulación funcional. También es otra utilidad que se le ha dado a esta tecnología, pero en este caso nos vamos a centrar en lo de arriba, en el feedback. ¿Cómo trabaja? Sabemos que este feedback obviamente entrega un estímulo centrado en el resultado, pero estos dispositivos no solo pueden ser trabajados desde el punto de vista de glutorio, no solo es la frecuencia de glutoria, por ejemplo, que aparezca cada cierto tiempo un obstáculo y que yo deba deglutir. Eso podría ser un uso, pero acá hay un aspecto de mayor trascendencia. Yo puedo modificar los estímulos, puedo transformar esto en un dispositivo modificable para hacer tareas isotónicas, tareas isométricas, ¿sí? O isocinéticas, eso también es interesante. Puedo adecuar estas tareas para que el tiempo, a lo mejor por el cual el sujeto debe realizar una contracción, se adecue a sus tiempos en particulares evaluados de forma previa. Yo puedo establecer esto, puedo hacer que el usuario trabaje netamente por el tiempo que él requiera, ¿cierto? Para ejecutar este número de repeticiones ajustadas a su rendimiento. Eso sería uno de los beneficios. ¿Cuáles son las limitantes? No todos los dispositivos integran este conocimiento de forma directa al software. Por ejemplo, el equipo de MG1 no lo integra. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener conocimiento nosotros de fisiología del ejercicio, principios de neuroplasticidad, principios de aprendizaje sensorio-motor, etcétera, para poder, ¿cierto?, programar un equipo. Tenemos conocimiento de un equipo que está desarrollando Mayeli Hakabi, por ejemplo, donde va a integrar de forma conjunta con la electromiografía un software que va a permitir calcular todos estos componentes, es decir, un equipo de más fácil uso. Pero es muy interesante también integrar esta información. Aquí tenemos un ejemplo. En Chile tenemos el equipo MG1, que es el que está a la derecha, que a la vez también es auspiciador de nuestro congreso y que está graficado en el video a la derecha. Un equipo donde estas contracciones musculares suprayoideas van a servir como control de un juego. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos también en la imagen? Acá está, en la imagen se encuentra el juego. Un obstáculo que va a ser un cactus y un pájaro que debe esquivar estos obstáculos. En este caso, una tarea isométrica de 2 segundos. ¿Sí? Va a ser una ejecución. Yo puedo programar todo esto. Puedo programar cuánto tiempo aparecen los cactus y por ende la contracción muscular, cuánto tiempo de descanso y obviamente el número de veces que se puede repetir, que eso es muy importante para nosotros. A la izquierda, en las fotos, tenemos el equipo, el dispositivo Mobily T, que es un dispositivo diseñado en Estados Unidos. Es distinto al equipo de MG1, ya que este equipo no se conecta directamente al teléfono. Básicamente lo que ven abajo, esa pequeña cajita negra, es el sensor. Eso es lo que se pone sobre la musculatura suprayoidea y creo, básicamente en términos de la función, que se envía, ¿cierto?, la información hacia la aplicación, es decir, no requiere de conexión. Básicamente el sistema es el mismo. ¿Cuál es el problema con el dispositivo móvil? Primero, que no incluye estos programas que nos permitan establecer estos porcentajes y hacer un poco más simple el proceso de evaluación, hacer objetivo este trabajo. Y el otro componente que lo dificulta en términos de su uso es que el equipo móvil tiene un pago aparte por el uso de la aplicación, se paga mensual, como una suscripción mensual, donde el usuario, por ejemplo, puede tener, o nosotros mismos podemos pasarle el dispositivo, descarga la aplicación y debe pagar por usar la aplicación por el tiempo en el cual esté en el proceso de intervención. Tampoco es un costo tan alto, es bastante abordable, pero podría ser una limitación en comparación al equipo de MG1, donde la descarga de la aplicación es gratuita. Eso también es un punto importante de integrar. Y obviamente acá entramos en esta discusión bastante interesante, más que una discusión, en este análisis. La electromiografía de superficie dejó de ser solo considerada una visualización de una onda, ¿cierto? Como lo podíamos ver en los dispositivos antiguos, como se ve también en este video, que era del dispositivo MG1. Lo que tenemos
como registro electromiográfico. Esta onda que vemos acá era básicamente la información que teníamos de forma previa. Hoy en día tenemos, ¿cierto?, otro tipo de información. Tenemos el uso de app, el uso de estos dispositivos electromiográficos para controlar juegos. Tenemos juegos que son programables. Y un aspecto interesante, que acá siempre me preguntan, ¿cómo puedo trabajar con distintas estrategias? Básicamente porque tenemos correlaciones súper interesantes. Ejercicios linguales isométricos, ¿qué generan? ¿Por qué nos sirven? Porque generan contracciones de la musculatura suprayoidea. Ejercicios de fortalecimiento expiratorio, contra resistencia, que generan o a qué se asocian también contracciones de la musculatura suprayoidea. La maniobra Shakir, contracción suprayoidea, el setar, contracción suprayoidea, y así una serie de tareas con las cuales habitualmente trabajamos. Más allá del uso directo de la deglución, ¿cierto? Deglución de forma aislada, deglución con maniobra de Mendelssohn, deglución con esfuerzo, etc. Todas generan activaciones suprayoideas. Por ende, el posicionamiento de electrodos para estos dispositivos es uno solo, bajo esa perspectiva, musculatura supra. Es un ejemplo. Y por ende, cuando nosotros trabajamos, obviamente, cualquier tipo de tarea que genere su activación, si el dispositivo lo capta, podría ser abordable desde esta aplicación. Y ahí es donde se amplía este stock de posibles usos del electromiógrafo. No es solo de deglución propiamente tal. De hecho, si posiciono los electrodos a nivel de la musculatura, por ejemplo, masticatoria, también podríamos asociarlo a algún tipo de tarea. ¿Sí? De tarea de cierre, por ejemplo, si lo posiciono a nivel, ¿cierto? O con una pequeña ecuación de electrodos a la musculatura labial, también puede ser considerado, ¿cierto?, como este tipo de estrategia, o útil para este tipo de estrategias. Se puede usar un amplio número de estrategias con este tipo de dispositivos. Por eso nos gusta tanto, pues en general hemos desarrollado tanta información en torno a esto. Y un aspecto interesante. Este es el video, ¿cierto?, donde sale nuestro personaje que debe esquivar estos cactus que son bastante altos. ¿Qué importa de esto? Tenemos hoy en día una fácil implementación, menor costo, es más motivante para los usuarios, pero lo más importante de esto es que podemos generar feedback de resultados con distintos dispositivos. El equipo IoP orientado a estos juegos, un electromiógrafo orientado a estos juegos, un equipo expiratorio orientado a estos juegos también que existen, pero son un poco más complejos de encontrar, o desde un punto de vista más simple, podemos generar información, feedback de resultados y llevar a este foco atencional en el resultado a través de estos subtipos de tareas, desde un estímulo visual, un estímulo auditivo, como en el caso de estos dispositivos de fuerza expiratoria, donde mi feedback es, primero, expiré contra la resistencia del dispositivo y el aire logró pasar, esto genera un sonido, por ejemplo, tengo un feedback. Y eso también es resultado, bastante simple, pero resultado, ¿sí? Y por eso es interesante que podemos integrar estas estrategias. Y otro aspecto importante es que este componente que vemos acá, estas evaluaciones y evaluación de repeticiones, de frecuencia, progresiones, tiempo, está establecido en términos de la evidencia desde hace muchos años. ¿De qué tenemos certezas? Cualquier tipo de estrategia de intervención motriz puede ser evaluada objetivamente. Eso se puede hacer. El problema está en que estos equipos no lo incluyen. Si lo queremos ver, por ejemplo, creo que la McNeil Therapy en Estados Unidos, el modelo NMD que desarrollamos con nuestro equipo, también se aboca a lo mismo. Es bastante interesante también de incluir, porque esto también tiene directa relación con el aprendizaje motor y obviamente con la instauración de patrones neuroplásticos. Si no genero respuesta neuroplástica, es muy difícil generar una respuesta sostenida en el largo tiempo. Por eso es importante integrar. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cómo debo trabajar? Y una pregunta bastante común que plantean muchos autores. Esta dicotomía, este análisis dicotómico, fortalecimiento versus habilidad. ¿Cómo debo trabajar? Y acá hay una discusión muy interesante hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la presentación de Mayili Huckabee para el Congreso, habla de esto. ¿Qué es lo que sirve para intervenir deglución? ¿Solo el fortalecimiento muscular o la función?
pues fortalecimiento más la función. Eso es el patrón interesante. En este punto en particular tenemos muchas aristas. Por ejemplo, se ha logrado ver que obviamente cualquier tipo de tarea que involucre directamente la función va a ser mucho más efectiva que una tarea que se centre en el fortalecimiento y no involucre la deglución. En eso estamos de acuerdo, y en eso estamos de acuerdo también que tiene directa relación por la plasticidad neuronal, por la especificidad de la tarea, que tan similar es en términos de sus patrones de activación con las activaciones o patrones de activación que se ejercen durante la función en particular. En eso estamos de acuerdo. Pero a nivel de glutorio hay respuestas muy interesantes, como por ejemplo, los ejercicios linguales isométricos tienen muy buenos patrones de respuesta. Eso es muy particular. Lo mismo ocurre con los ejercicios de fuerza expiratoria. También tienen buenos patrones de respuesta. La discusión está ahí en que aún no se ha logrado evidenciar si es que instauran o no cambios neurales, que es un tema que es bastante interesante también de analizar. Pero, en términos generales, estos dos tipos de estrategias de intervención se han tenido, ¿cierto?, buenos patrones de respuesta, evidenciados tanto desde el plano de el establecimiento y la evidenciación de los patrones de fortalecimiento muscular, en términos de la fuerza, resistencia o potencia, y también evidenciados desde el plano de glutorio, por ejemplo, con evaluaciones radiológicas de deglución mediante la escala de penetración-aspiración, donde el usuario ha tenido degluciones mucho más funcionales, ¿cierto? Y obviamente con un mejor rendimiento de la escala de penetración-aspiración de forma posterior a la implementación de este tipo de programas. Ese es un poco el resultado con el cual estamos trabajando. Los ejercicios de fortalecimiento expiratorio, igual forma. Por ende, a nivel de glutorio se mezclan algunos aspectos. Primero, la deglución es un poco más inespecífica que el habla. El habla requiere de tareas verbales netamente. La deglución, al parecer, tiene un patrón un poco más inespecífico de interacción, el cual propiciaría este tipo de respuesta. Pero, como certeza, tenemos algo muy importante. Siempre la función va a ser mucho más importante que un fortalecimiento, y por ende, este tipo de estrategias por sí solas probablemente no logren grandes resultados, tal como lo podrían hacer en un contexto mixto, donde asociamos la deglución propiamente tal. Y desde el punto de vista funcional, no siempre podemos trabajar directamente con la deglución, porque algunos usuarios no logran trabajar con esto, y por ende se invierte acá el panorama, y lo que podemos hacer en realidad es, en etapas tempranas, en este tipo de usuarios, comenzar con este tipo de tareas, a lo mejor más centradas en el fortalecimiento, seleccionando tareas que tengan mejor evidencia para dar paso a una progresión con la tarea directa de deglución en la medida que el usuario pueda realizarla. Por eso es importante encontrar y tener en cuenta estos programas que tienen claramente definidos sus componentes. Esto que vemos acá son los principios de fortalecimiento muscular, que complementan estos principios de aprendizaje sensorio-motor y neuroplasticidad, estableciendo claramente objetivos, fuerza, resistencia o potencia. La deglución en particular no requiere de grandes niveles de fuerza ni de potencia. Tiende a tener un poco más de proximidad con las tareas de resistencia y por ende con tareas isométricas e isocinéticas. Aquí estaríamos seleccionando objetivos y dinámicas de acuerdo a las características de la función. Teníamos que establecer sobrecargas. ¿Qué significa esto? Tener un rendimiento máximo, un mínimo de trabajo que ya sabemos que va entre el 50 y 60%, y desde acá, desde el 50 o 60% del usuario, establecer el programa de intervención o la ejecución de la tarea. Un programa que debe considerar la capacidad del usuario de repetición. Acá obviamente se integra también este concepto de progresión que tiene que ver con la complejidad. No voy a trabajar siempre al mismo nivel, en algún punto aumento. Y esto, en este punto, está claramente establecido. Tenemos tiempos y tenemos frecuencias establecidas con evidencia, por eso es interesante. Y obviamente tareas altamente específicas, que a la vez se generen y se estructuran en este contexto potenciador del aprendizaje motor. Es decir, con un tiempo, ¿cierto?, una cantidad de práctica que permita generar esta respuesta con una adecuada distribución de las tareas, con alta variabilidad, muchas tareas por objetivo, y obviamente con lo más importante para nosotros, foco atencional
biofeedback. Foco de atención al externo, biofeedback externo, de forma posterior a la ejecución. Eso es muy importante también. Que son aspectos que obviamente podemos integrar con la electromiografía de superficie, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo para este tipo de análisis, donde la electromiografía de superficie de forma conjunta con algún tipo de evaluación, como el modelo NMD, que es el que les estábamos presentando, porque básicamente es el que manejamos nosotros y lo manejamos de mejor forma, nos permitiría tener este tipo de mediciones, como los que tenemos abajo, donde dice setar o llevar este ejercicio de apertura del maxilar inferior. Obtener un 100%, obtener el 60% y el 80%, esos porcentajes son los que se estiman como mínimo y máximo para tareas isométricas, 50-60%, 80% como máximo, para evitar respuestas nocivas. Obtuve el 60% y evalué cuántas veces lo puedo repetir el usuario. La frecuencia, habitualmente, para los ejercicios tenemos dos perspectivas. El tiempo máximo, habitualmente los tiempos máximos que se ha logrado establecer es cercano a 8 a 10 semanas, con frecuencias mínimas de trabajo día por medio, 3 veces por semana, por ejemplo. Ese tipo de trabajo ha evidenciado requerir de tiempo de intervención de 8 a 10 semanas. Eso en términos de la evidencia. Tenemos otros tipos de protocolos que han evidenciado tener patrones de respuesta más tempranos, cercanos a las 5 o 6 semanas. El problema con esos protocolos es que aumentan la frecuencia que va a ser casi diaria, ¿sí? Todos los días. O ejecuciones todos los días con una alta carga, con alto número de set y alto número de repeticiones. Por ejemplo, los ejercicios de fortalecimiento expiratorio. Son 5 sets de 5 repeticiones, 5 veces al día, 5 días por semana durante 5 semanas. Es el protocolo del dispositivo EMCT 150. Nosotros en general, al desarrollar el modelo, nos guiamos más por esta evidencia, probablemente más centrada en estas 8 a 10 semanas. ¿Por qué? Primero, porque tienen referencias como un punto promedio bastante adecuado desde la medicina deportiva, desde el análisis histórico de la fisioterapia, desde el entrenamiento físico. Estas potenciaciones mediadas por frecuencias no tan seguidas, que no sean día a día, por ejemplo, que tengan algunos tiempos de descanso. De hecho, ¿puedo trabajar todos los días? Sí, pero probablemente no buscando tener una frecuencia tan alta para evitar respuestas nocivas de parte de algunos usuarios que a lo mejor tengan un patrón más marcado, una tendencia más marcada a la fatiga muscular como consecuencia de tareas de alta intensidad. Eso es importante también. Y en este sentido, ¿qué es lo que podemos hacer con un electromiógrafo? Por ejemplo, nosotros aplicamos el modelo NMD, que lo que vemos en la imagen, evaluamos este 100%, el 60%, el 80%, las repeticiones, trabajamos con esta frecuencia casi día por medio, con progresiones, primeras semanas al 60%, de la semana 3 a la 8 le aumentamos al 80%, y durante este tiempo establecido, 8 a 10 semanas. Esto yo lo puedo implementar también en lo que vemos a la izquierda abajo en la imagen. Este es el panel de configuración de este dispositivo AMG One. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá? Estamos viendo que yo puedo ver cómo se puede programar este tipo de componentes en este tipo de aplicación, que es algo muy interesante también y que nos permitiría tener no solo el biofeedback. Si yo me quedo solo con el dispositivo, va a ser solo biofeedback y podría estar trabajando eternamente con el biofeedback sin generar un patrón de potenciación, ya que voy a estar trabajando con cargas probablemente por debajo del rendimiento del usuario. Y esto aplica para tareas indirectas, es decir, no eglutorias, como tareas directas. Puedo favorecer este proceso de aprendizaje motor, incluyendo también este concepto de cargas, que es muy importante también. Entonces, esta respuesta no solo es dependiente del feedback que tengo, sino que también del tipo de tarea y de las cargas que le voy a asignar. Nosotros nos guiamos por este tipo de protocolo. Un tipo de protocolos que se replica también en lo que vemos acá, ejercicios linguales isométricos, que también integran gran parte de estos componentes. Acá, abajo tenemos un video donde estamos programando la aplicación. Ese es un muy buen ejemplo. El tamaño de los obstáculos, la duración, ¿cierto?, de los descansos, duración de los obstáculos, etc. Eso es desde el punto de vista del electromiógrafo.
Pero debemos recordar que acá también tenemos los dispositivos TPS-100, que permiten a lo mejor generar este mismo patrón de interacción con un juego en 2D, pero el sensor ya no es el electromiógrafo. En el equipo TPS-100 y IOP, el sensor es una válvula que tiene aire adentro. Y cuando yo lo presiono, ese aire pasa por un tubo al equipo y el equipo hace esta transducción desde este estímulo mecánico hacia, ¿cierto?, un movimiento, ¿cierto?, a través de sus distintos componentes, transforma este estímulo mecánico en una señal que va a activar un personaje en un juego en 2D. Otro tipo de biofeedback, pero que en las bases vuelve a repetir el uso de estos principios de fortalecimiento muscular y vuelve a integrar estos componentes que hemos descrito de forma previa. Un elemento bastante interesante, el cual también tiene directa correlación con los ejercicios expiratorios que a la vez pueden realizarse utilizando todos estos principios, aplicando el modelo NME con este tipo de tareas, como la que vemos en la imagen, ejercicios de tiempo máximo de expiración contra la resistencia del agua. Así como también podemos relacionarlo con el uso o la ejecución de estas tareas con estos dispositivos, tipo Threshold PEP o tipo EMCT 150, que es básicamente lo mismo, solo que tiene un nombre comercial. Y obviamente este trabajo también se centra en el uso del biofeedback, que es lo que tenemos acá. Fuerza expiratoria contra la resistencia del agua, feedback visual y auditivo, las burbujas del agua y el sonido que generan. Un feedback bastante simple. Desde el punto de vista del dispositivo tipo EM750, el sonido que genera el aire al pasar a través de esta válvula y también esta sensación de que el aire pasa, porque cuando no logramos superar la resistencia que ejerce la válvula, quedamos en ese punto donde se genera la aspiración y no logra traspasar a través de este dispositivo. Por ende, tenemos otras vías de feedback también, que también son feedback de resultado. Por este motivo, para nosotros es muy interesante poder integrar todos estos elementos en la medida que sea posible, ya que sabemos que por un tema de costos probablemente no todos los dispositivos van a ser, ¿cierto?, útiles o vamos a poder acceder a ellos. Pero, ¿qué es lo importante acá? El uso del biofeedback debe estar orientado a un fin mayor y debe interrelacionarse con otros componentes que sustentan, ¿cierto?, la evidencia actual para la intervención motriz en cualquier ámbito, la intervención motriz desde el punto de vista de glutorio, de habla o incluso de otras áreas. ¿Qué es lo importante para nosotros? Poder instaurar estos procesos de intervención, obviamente ajustando todos estos componentes y recordando siempre algo que es muy importante. Puedo tener el equipo IOP, TPS-100, puedo tener un electromiógrafo, puedo tener un acelerómetro o cualquier dispositivo de biofeedback y podría estar incluso trabajando con ellos sin lograr un resultado efectivo. ¿Por qué? Porque esto tiene un segundo componente, una segunda arista para la intervención, la cual se relaciona con la integración de estos principios de neuroplasticidad y de fortalecimiento muscular, integrando estos programas objetivos con cargas, sobrecargas, progresiones, frecuencias, estableciendo número de repeticiones y este tiempo de intervención. Patrones que, tal como lo hemos visto, tienen sustento en la evidencia. Todo tiene evidencia hoy en día. Y este componente es muy importante también, ya que tal como lo vimos en el ejemplo del uso de la electromiografía, la aplicación no tiene la posibilidad y no considera este tipo de información. Perfecto, pero nosotros podemos realizar este tipo de evaluación de forma externa antes del uso del electromiógrafo y programamos el electromiógrafo para que el feedback visual se ajuste a los requerimientos de carga, sobrecarga, ¿cierto?, de repeticiones ajustadas al rendimiento del usuario. Y esa es la importancia también de poder integrar la información que hemos venido, ¿cierto?, integrando también en las presentaciones previas. Tenemos una gran cantidad de componentes que inciden sobre este elemento en particular, que inciden sobre la generación, ¿cierto?, de estos protocolos, donde
un aspecto muy interesante es que el biofeedback es una muy buena herramienta para favorecer este foco atencional externo y para favorecer también esta información, esta retroalimentación centrada en el resultado. Pero si no va de la mano de contextos como los que hemos indicado, ajustando estos parámetros de práctica al rendimiento del usuario, probablemente en algunos casos fallemos, ¿cierto? En este patrón de potenciación funcional, ya que el usuario no va a estar trabajando sobre esta mínima base requerida para potenciar la ejecución de esta función y generar esta potenciación, ¿cierto? Necesaria para una mejor ejecución de la devolución.